hay que destacar que, aunque hayamos llegado a esta cifra, mercados como China, resto de Asia y Oceanía han crecido respecto a 2019. Sin embargo, Europa ha perdido un 17% de número de matriculaciones si comparamos aún con los valores prepandemia. También en términos de motorización vemos que no todo el mundo se mueve al mismo compás. Por ejemplo, vemos como China, el 32% de las matriculaciones ya son eléctricas. En segunda posición, a 22 puntos de distancia, tenemos a Europa con un 13 puntos menos tenemos Europa con un 20%. Y después el resto de continentes se posicionan más o menos entre el 9 y el 10% de matriculaciones puramente eléctricas. Como no, en cómputo global, la motorización más popular es la combustión pura, seguido de los híbridos y de los mild hybrids, atendiendo a todo en su conjunto. ¿Vale? Ahora, si desgranamos los datos a nivel de Europa, podemos comprobar que, replicando el ejercicio que hizo la presidenta de Faconauto ayer, la situación en Europa aún dista bastante de cómo estábamos en 2019. Estamos 2,7 millones de matriculaciones aún por detrás de los valores que teníamos en 2019. Y si sumamos el cómputo total de todas las matriculaciones que se han perdido durante ese tiempo, estamos hablando de más de 20 millones de matriculaciones, que es prácticamente el 80% de las matriculaciones que tiene el mercado chino en un año. En términos de la dimensión de Europa, estamos hablando del 133% de las matriculaciones del año de 2019. Si atendemos a los datos, solo hay 5 mercados que han subido muy marginalmente respecto a 2019, como puede ser el caso de Polonia, de Grecia, de Portugal ha subido un 0,5%, pero si atendemos a las Big Five, ningún mercado ha llegado a recuperar el 2019. La única que está más cerca de todas es España, casualmente. Somos el único mercado que, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, solo estamos un 10% por detrás de valores de 2019. Vemos como Alemania aún sigue muy retrasada, con 700.000 unidades de gap respecto a 2019, 300.000 en Reino Unido y otras 600.000 en Francia, y en Italia otras 300.000. En España, como he comentado, se va estrechando el cerco. Con las estimaciones que tenemos hoy en día, esperamos que ya para el 2026 ese gap entre las matriculaciones de 2019 y 2026 ya estén en línea, pero queda ver cómo evoluciona la situación, sobre todo con la entrada de los nuevos competidores y demás. También hay que destacar que en España, como dato macroeconómico, ha crecido ininterrumpidamente en el número de habitantes los últimos años. Eso también ha ayudado a potenciar el número de matriculaciones para aquellas personas que vienen de fuera y necesitan un vehículo para poder llevar su día a día. Después, si atendemos, por ejemplo, un breve análisis sobre el mix de motorizaciones en el mercado español en comparación con Europa, podemos ver que ambas están posicionadas más o menos en términos equitativos en referencia a las motorizaciones de combustión. Ya después, por ejemplo, sí que vemos que hay 10 puntos de diferencia en los vehículos puramente electrificados. 9% en el caso de España, 19% en el caso de Europa. En España, lo cual puede suponer una sorpresa, las matriculaciones de vehículos con microhibridación están en línea con el mercado europeo, lo cual podría, dado a entender que en España tiene un gran peso y no se tira tanto por versiones más electrificadas, pensábamos que es un valor que estaría más alejado del de Europa, porque la principal gap, o donde se ha compensado principalmente, ha sido en los puntos de los puramente eléctricos se han compensado con los híbridos enchufables, que son 2 puntos más en el caso de España, y sobre todo los híbridos, que son 5 puntos más respecto a Europa. Y por último, dentro de este repaso a las magnitudes fuera de España, tenemos también esta slide en la que hablamos sobre las matriculaciones por origen de propietario. Aquí estamos hablando que, por ejemplo, el grupo Geely, que actualmente tiene en propiedad una gran cantidad de marcas, pero sobre todo dentro del ámbito europeo podemos recordar que está Volvo, contaría con una matriculación de propiedad china. Si comparamos los datos de España con los datos de Europa, podemos ver que en España no está ese arraigo
tan fuerte a las marcas europeas. Sigue siendo mayoritario, sigue estando en el 57%, pero si lo comparamos con los datos de Europa, ya empezamos a ver que hay más diferencias. ¿Y dónde están compensadas principalmente? En las marcas asiáticas. Las marcas asiáticas, ya esto no es solo China, también contamos Japón, Corea, representan un 7,7% más en el mercado español que en el resto de Europa. Marcas como Kia, Hyundai, que empezaron lentamente a principios de los 2000, que han empezado a ganar mucha presencia, sobre todo estos últimos años, ya son marcas bien asentadas. Y las más impactantes, al fin y al cabo, son las marcas chinas, que en el mercado español, de forma representativa, han empezado a actuar en el mercado en los últimos 3 años y ya tienen una cuota de casi el 10% en cómputo global. Sobre todo queremos destacar marcas como MG, BYD, Omaya Eco y Leapmotor, que están creciendo rápidamente en Europa. Leapmotor no está creciendo tan fuerte en términos de España, pero las otras 4 marcas están destacando y hay mayor potencial de crecimiento porque tienen unas propuestas bastante sólidas. Dado lo cual, vamos a pasar ahora al mercado español. Vamos a analizar cómo ha evolucionado todos estos años la capacidad de compra del español. Vamos a hacer un análisis sobre el canal particular, el particular que quiere comprarse un turismo. Para ello, vamos a hacer primero un overview de los datos del mercado español. Tenemos la evolución de las matriculaciones, un 4,8% más bajo que en 2019, como hemos referenciado anteriormente. Sin embargo, si atendemos al precio medio estimado, no es el precio de compra, porque nosotros tenemos también la información de los incentivos que se aplican y atendiendo a la información que tenemos del mercado, el precio de transacción ha subido desde los 21.500 euros hasta los 29.700 euros en solo 6 años. Muy destacable, sobre todo, es que desde 2023 a 2025 se ha ralentizado este incremento. Ha sido muy destacado en los años 2020 a 2023, sobre todo por la crisis que hubo por falta de componentes electrónicos, pero estos últimos años se ha estabilizado mucho más. También, otro dato que queremos destacar, por ejemplo, es los ingresos totales que representa el sector de la automoción en ventas en el mercado español. Y ha pasado de 27.000 millones a 34.000 millones, un 25% más solo. Así que incluso con un 5% menos de matriculaciones, el mercado, en términos de ingresos, sigue subiendo sin ningún problema. Pero, como hemos comentado, los precios han evolucionado drásticamente en los últimos años. Entonces hemos querido hacer un análisis de la capacidad de compra del comprador particular. Para ello tenemos esta visualización en la que vamos a comparar tanto el precio estimado de transacción que tenemos nosotros con el salario neto anual y su evolución. Como podemos ver, la diferencia estaba en un 13%, la capacidad de compra, y en el año 2025 se sitúa en el 26%. Los particulares de hoy en día no tienen las facilidades que tenían en el 2019 a la hora de querer comprarse un vehículo. Ahora les supone un esfuerzo mucho mayor. Estamos hablando de que ha subido un 163% la diferencia de precio en términos absolutos. Como hemos comentado antes, la estabilización de precios se ha sostenido en los últimos 2 años por varias razones. La introducción de nuevos modelos más competitivos, la entrada de las marcas chinas, por supuesto, que han sido un paradigma, sobre todo para las marcas más generalistas europeas, que han asumido que por un mismo nivel de acabado o nivel de equipamiento ofrecen un precio menor. Entonces, ahora esas propias marcas generalistas, esas del mercado europeo, se ven forzadas a posicionarse teniendo que bajar precios, aumentar incentivos, pero se ha definido la situación a que en estos, justo por debajo de los 30.000 euros, es el precio más o menos por el cual un cliente particular va a optar a comprar un nuevo vehículo. ¿A qué se debe este incremento? Hemos analizado a través de nuestras herramientas a qué se debe todo esto en un análisis en comparación a los últimos 6 años. Como he comentado, 21.500 euros era el precio medio de transacción en 2019. Si cogemos estos mismos coches, estas mismas versiones
y las mismas motorizaciones que teníamos en 2019, en 2019 teníamos un 90% de mix de coches de combustión interna. Actualmente, como hemos comentado antes está rondando el 40%. Si cogemos esos coches que estaban disponibles en 2019 y los comparamos por cómo están ahora en 2025, o estaban en 2025, estos coches se han visto mermados. No hay tantos coches, han bajado mucho la cantidad y han bajado de media 3.000 euros el precio de transacción. Sin embargo, si introducimos los nuevos modelos, las nuevas marcas chinas, con sus precios, con el mismo mix, los Omoda 5, con ningún tipo de electrificación, o incluso el Jaeku 7, estos nuevos modelos, estas nuevas versiones implican 1.400 euros de subida. Y ahora viene lo más relevante. Si cogemos todos los modelos que estaban disponibles en 2019 y les aplicamos los precios de 2025 con el mismo mix, los precios han subido 4.400 euros, más de un 20% en comparación con el precio base que teníamos en 2019. Es decir, uno de los principales conductores ha sido una subida directa. Puede estar ligado al aumento de los costes de producción por parte de las marcas, pero en términos porcentuales no está ligado al IPC, por ejemplo, que tenemos en nuestro mercado, en el mercado español, que se sitúa en términos acumulativos en el 14-15%. Si además añadimos la métrica sobre el nuevo mix de cambio de motorizaciones con el mayor impacto de los microhíbridos, los híbridos enchufables y los eléctricos, estas nuevas motorizaciones son 5.500 euros más de media en la transacción. Han ganado mucho peso los vehículos eléctricos, sobre todo en áreas más densamente urbanas, por, ya sabemos, las restricciones en las zonas de bajas emisiones, pero es realmente relevante cómo supone de toda la capacidad que aumenta precios, el 48%, solo el hecho de coger un coche que no sea de combustión. Siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos a desgranarlo un poquito más estos datos. Por ejemplo, aquí tenemos los datos en la columna naranja tenemos los datos de coches de combustión interna y la columna azul son los coches puramente eléctricos. En el año 2019, el precio medio de compra de un coche de combustión interna eran 20.000 euros y el de un eléctrico casi 40.000 euros. Eso es atendiendo también a los descuentos. Es precio de transacción, no precio de retail. En 2025 ha subido el precio de combustión hasta los 23.000 euros, 23.600, pero ha bajado el de los coches eléctricos hasta los 33.800 euros. Ha bajado un 43%, pero es un 43% un poco ficticio. ¿Por qué? Porque como indicamos ahí es un 13% en verdad la diferencia que hay. Si quitamos el impacto de las ayudas del gobierno, la distancia no se ha reducido tanto. Es cierto que hay más modelos eléctricos que están dirigidos a un público mucho más asequible, pero está empujado el empuje en matriculaciones de coches eléctricos, que ya se posicionan por encima de las 100.000 matriculaciones anuales, está movido por las ayudas. Si no fuera por las ayudas, por esas ayudas que rondan desde los 2.500 hasta los 7.000, en los años anteriores con el MOVES, habrá que ver ahora con el nuevo plan del gobierno para incentivar la compra de estos vehículos, también teniendo en cuenta otros factores como la procedencia y el punto de fabricación. Habrá que ver cómo evoluciona esta diferencia. Un dato que hemos querido destacar, también relevante, es la evolución de las etiquetas medioambientales. En 2019, solo el 1,7% de los coches tenían etiqueta cero. En 2025, ya suponen casi el 20%. Es decir, ese 20% está comprendido principalmente por coches eléctricos e híbridos enchufables. Igualmente, cabe entender cómo va a cambiar la situación en los próximos meses. ¿A qué se debe esto? Como se está comunicando por parte del Ministerio y de la DGT, hay una intención fuerte de que a partir de 2026 o de 2027 haya un cambio en cómo vamos a entender todas las etiquetas medioambientales. El punto más destacado es que va a ser sin efecto retroactivo. Entonces, ya algunas marcas, y sobre todo muchos clientes, están acelerando su posición de compra hacia vehículos con una etiqueta cero si viven en zonas con restricciones medioambientales,
por la simple razón de que no quieren verse perjudicados de cara al futuro, dadas las nuevas normas para poder adquirir una etiqueta ventajosa. Ahora vamos a hacer un análisis, nos quitamos la información del análisis por tipo de motorización y vamos a ver por bandas de precios. Y como vamos a desgranar ahora, el segmento asequible es el gran damnificado en este ejercicio que ha comprendido estos últimos 6 años. La banda de precios mayoritaria en 2019 se situaba entre los 15.000 y los 20.000 euros. En 2025, aquí es 2025, ya es la franja entre los 20.000 y los 30.000 euros. La franja asequible, por así considerarla, ha perdido 330.000 vehículos en 5 años. El resto de franjas han subido, sí, pero porque los precios han ido subiendo, pero sobre todo el mayor perjudicado es el que, dada su situación financiera, solo puede permitirse un vehículo de entrada o de una gama más asequible. Entonces, dado este paradigma, también se cambia la percepción de qué es una marca premium, o qué es un modelo premium, o qué es un modelo generalista o mainstream, o qué es un coche asequible. Si queremos mantener, por ejemplo, los niveles de capacidad de compra que teníamos en 2019, el precio, la capacidad del cliente asequible se situaría en los 22.000 euros. Por lo tanto, esta franja ya está muerta prácticamente. Una marca premium hace años se consideraba a partir de los 40.000, 45.000. Ya, si no está por encima de los 50.000, 55.000, se podría considerar mainstream. Y la mainstream no generalista se posiciona desde los 25.000 hasta los 40.000, 45.000, porque es el target actual y mayoritario del mercado. Pero esto lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, que vamos a analizar la evolución del mercado por posicionamiento de marca. En este análisis analizamos las matriculaciones y el precio medio de transacción, 2019-2025, no 2024. En términos de matriculaciones, vemos que tanto el segmento premium como el mainstream, las marcas premium y mainstream han perdido cuota. Y la que más ha ganado, la calidad-precio. Ha subido un 113% en 5 años. Y si pasamos el análisis a la información que tenemos sobre los precios, todas han subido. Pero lo más curioso es que esas franjas más bajas han sido las que, o esas marcas no tan premium, sino más generalistas, mainstream o calidad-precio, son las que más han subido. El precio medio de transacción en 2019 de una marca calidad-precio era de 13.700 euros. Este año, en 2025, 22.200 euros. En una marca generalista ha subido un 43%, de 18.800 a 27.000. Y una marca premium de precio medio de los 37.000 hasta los 50.000 euros prácticamente. Han subido todas, pero por lo tanto, en términos de ingresos, si analizamos la situación, todas han ganado. Porque todas, aunque haya habido una bajada en matriculaciones, lo han compensado enormemente por el aumento del precio. Pero esta es una situación que los próximos años, como hemos comentado, tenemos que ver, porque hemos experimentado un proceso muy fuerte de inflación en los últimos años y cabe ver cómo se va a dinamizar el mercado ahora con unos precios más asentados. Entonces, ahora vamos a hablar sobre posibilidades que puede tener la red de concesionarios con la situación que tenemos en el mercado actual. Aquí analizamos 4 puntos. Uno de ellos es el portfolio de las concesionarias, dado el crecimiento que han tenido las marcas calidad-precio, tienen que entender que si son grupos de concesionarios multimarca, tener una marca de calidad-precio da valor. Tienen más volumen, tienen una buena rentabilidad en términos de ingresos y tienen que entender que es un segmento que potencialmente en los próximos años, con la entrada de aún más marcas chinas que van a seguir viniendo y con precios competitivos, el cliente ya está llegando a un punto límite en términos de
de capacidad de compra. Recordemos, como hemos dicho antes, que la capacidad de compra ha bajado un 16% y se encuentra en el 0,74% de capacidad. Por lo tanto, intentar ajustar la oferta a esos clientes es una de las herramientas que os recomendamos por nuestra parte. Por ello, también, analizando la estructura de los vehículos que se han matriculado estos últimos años, uno de cada 3 coches que se matriculan en España es el acabado base. Hay que entender que la situación ha mejorado mucho en los últimos años, los coches vienen mucho mejor equipados, las ayudas a la conducción que ya te obliga la propia Unión Europea a integrar en cualquier coche que entre, pero es sobre todo bastante relevante, es decir, se siguen vendiendo coches de acabados medios, acabados sport, pero el acabado de entrada subió 6 puntos porque es el que prácticamente la mayoría de la gente se puede permitir hoy en día. Hay que entender también que depende de las zonas geográficas y el posicionamiento de la marca, pero tener, sobre todo, si os fuerza la marca ante la situación de que tenéis que hacer automatriculaciones y tenéis que definir la cartera de esas automatriculaciones, tener en cuenta que una de cada 3 que vaya a comprar un potencial cliente va a ser un acabado base. Estrategia de precios. Aquí hay que hablar sobre que estamos en una situación muy competitiva. Estamos con la entrada de los modelos chinos, precios muy competitivos, las marcas europeas más generalistas tienen unos precios de partida más altos que esas marcas asiáticas y hemos hecho un análisis sobre cuánto es el descuento que están aplicando las marcas y de forma general en comparación desde 2019 hasta 2025. Solo ha variado 200 euros. Teniendo en cuenta que el precio de compra ha subido 7.100 euros, el descuento medio solo ha subido 200 en términos absolutos. En términos porcentuales hemos bajado un 4%. En ese sentido, las marcas, sabemos que algunas marcas están posicionando sus descuentos a facilitarse aún más a la red de concesionarios y que ellos tengan ese margen para poder ajustar la oferta lo máximo posible según lo que requiera la concesionaria. También entendemos que no están haciendo todo el esfuerzo que deberían. Entonces, incluimos en esa parte que las marcas añadan más descuento, sobre todo las marcas que están perdiendo volumen y cuota de mercado, si quieren amoldarse a la realidad actual, que es que el precio medio de transacción no tiene pinta de que vaya a subir los próximos años. Ya estamos llegando a un punto que el cliente particular no puede más. Por ello, una opción que se ha popularizado mucho en los últimos años es las opciones de pago alternativa, financiaciones, multiopción sobre todo. Más de 1 de cada 2 coches de hoy en día se financia, de los coches nuevos. Cuanto más asequible es el coche, más porcentaje de coches se financian. Y esto es muy importante. Por un análisis que hemos realizado nosotros en el sector, a nivel más europeo, el cliente lo que más valora a la hora de los contratos multiopción es la cuota. La cuota es lo primero que va a haber, también lo que más se anuncia, pero también la entrada. Un ejemplo claro. MG el año pasado hizo una campaña durante el segundo trimestre del año por el cual el MG EHS, el acabado híbrido enchufable, tenía una entrada de 0 euros, un pago mensual de 200 euros y una cuota final de 18.000 euros. En términos, evaluando la situación de este modelo, por ejemplo, el 85% de las matriculaciones del MG de HS han venido de ese acabado. Y no nos cabe duda de que ha tenido gran repercusión esta oferta de financiación. El pago final, al fin y al cabo, es algo que el cliente potencial va a digerir más adelante. Lo que necesita entender es, tengo la necesidad ahora, ¿qué puedo permitirme? Por lo tanto, tener ofertas con un valor residual, con un pago final más alto, os puede ayudar a tener una cuota, un pago inicial o una cuota mensual mucho más atractiva que os permita atraer al cliente y que pueda hacer la compra de vuestro vehículo en vuestro concesionario. Obviamente, también podéis hacer otros tipos, contar con otros partners, pero obviamente estamos hablando de que
vosotros podéis ejercer cierta presión con la financiera propia de la marca. Por lo tanto, en ese sentido, muchas también están dando un descuento ya directo por la multiopción. Es una opción que es muy importante, que cada vez, año tras año, va creciendo y que tenéis que tener en cuenta, obviamente, si queréis expandir vuestras ventas. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, un placer teneros todos aquí y espero que sigan disfrutando del día aquí en el Congreso Faconauto. Muchas gracias.